Hola chicos, buenos días. ¿Pueden conectarse, por favor? Buenos días, doctor. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Diana, ¿cómo Buenos están? días, Buenos doctor. días. ¿Cómo está? ¿Pueden comunicarse, por favor, con los Buenos días, compañeros? doctor. Tal vez ellos pueden estar en otro link, porque yo abrí un segundo link. Hubo una dificultad, entonces este es nuevo. ¿Pueden comunicarse, por Ya. favor? Ok, buenos días. Un gusto nuevamente saludarles. Vamos a continuar con nuestra cátedra de farmacología. Hoy tenemos un reto importante. El reto consiste básicamente en hacer los cálculos de biodisponibilidad de un fármaco. Entonces, esto es parte del proceso de la farmacocinética. Hemos estado durante este trayecto revisando todos estos temas. Entonces, solamente por recordar, Brigitte, ¿qué es la farmacocinética? ¿Qué es lo que nosotros estamos revisando? Estefi Sandoval. La farmacocinética es el estudio del paso de estos medicamentos a través del organismo. Ok. Y hemos visto algunos pasos. Hemos visto ya la liberación, hemos visto la absorción, y parte de este proceso de la absorción y parte de este circuito que hace el fármaco va a ser la biodisponibilidad. Vean, ¿qué te suena biodisponibilidad? Es el porcentaje del fármaco que se absorbe y llega al sitio de acción. En parte sí, llega al sitio de acción y va a estar disponible para cumplir una función. Hay una diferencia en algunos casos, dependiendo de la vía de administración, hay una diferencia entre la absorción y la biodisponibilidad. Parecería similar, pero al hacer los ejercicios nos vamos a dar cuenta de este proceso, ¿de acuerdo? Alison, Pablo, Dani. Doctor, ¿puede ser la cantidad y la velocidad con la que el fármaco se va a absorber? Más está vinculado a la absorción. Y vamos a hacer un ejercicio de esta naturaleza para poner la diferencia entre biodisponibilidad y absorción. ¿De acuerdo? A ver, vamos a trabajar contigo, Jos, un cálculo matemático. Y como va a ser esto matemática, les pido por favor tengan disponible al lado de ustedes una calculadora. Aprovechemos un minuto, vaya, traigo una calculadora, tenga disponible eso, ¿sí? Byron, Nicole Cerón, Paula, Pablo, Nayeli, Daniel, Sebastián están sin cámara. Doctor, hoy amaneció un Ya poco la aprendo. bajo mi internet, ¿Ya? entonces voy a intentar arreglar y ya le prendo. Ok, está bien. En todo caso, sabemos que estás ahí, Pablo, y con eso vamos a hacer los cálculos contigo también, ¿de acuerdo? Doc, a mí Sí, me pasa doctor. el mismo problema. Estoy tratando de conectarme desde la compu. Ok, no hay problema. El punto es que estén ahí pendientes para yo hacer los cálculos matemáticos con ustedes también, ¿de acuerdo? Ok, entonces, y vamos a trabajar con Kira, con Jos, ¿ya? Jos, vamos a hacer un trabajo contigo, un cálculo, ¿ya? Imagínate que te tomas una tableta, ¿sí? Te vas a tomar una tableta de 500 miligramos de un analgésico, ¿ya? Entonces, al tomarte esa tableta de 500 miligramos, vamos a hacer contigo el circuito en donde va, y yo te voy a dar algunos datos, ¿de acuerdo? Ok, si te tomas una tableta de 500 miligramos, Dios, ¿en qué lugar es en donde más se puede absorber el fármaco? Si es la vía oral. Ya, Doc, pues debe ser en el intestino. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que te tomas una tableta de 500 miligramos y llega al intestino estos 500 miligramos. Ok. Como dato, yo te voy a decir que en el intestino se produce una absorción, pero la absorción no es completa. La absorción es solamente del 90%. Si la absorción es del 90%, ¿a dónde va a llegar este medicamento absorbido y cuántos miligramos, Dios?
Mantén tu micrófono abierto para que podamos Ay, hacer rápido esto. Habría un 10% que va a la sangre. 90% se absorbe. 90% se absorbe, te digo yo. O sea, ¿cuántos miligramos vas a tener en la sangre y en dónde? A ver, 90 miligramos se absorben. No 90 miligramos. 90% de la tableta. Aquí tienes 500 miligramos. El 90% se absorbe. Entonces diría la sangre. ¿Cuántos miligramos? A ver, más o menos 45. El 90% son 450. Ah, no, 450, perdón. Entonces, Sí, primer reto que vamos a tener es la matemática. Pero como es clase de farmacología y no de matemática, entonces se supone que ella conoce, sabe y puede hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, 450 miligramos de están en la sangre. ¿En dónde, en qué parte de la sangre están? En las venas mesentéricas. Ahí es en donde se absorbe. Se absorbe a este nivel, mira, en las venas mesentéricas. Como estas venas mesentéricas son tributarias del sistema porta, esta sangre, estos 450, obviamente van a llegar al hígado. Aquí en el hígado, Dios, se produce un fenómeno que se llama el fenómeno del primer paso, y es un fenómeno de extracción hepática, es decir, parte del medicamento, ¿sí? Parte del medicamento va a ser metabolizado, eliminado o extraído del hígado. Entonces, supongamos que yo te digo, la extracción hepática es del 10%. Entonces, pregunta yo, ¿cuánto se extrajo? ¿Cuánto fue la extracción del hígado? A ver, el 10%. Sería 50 miligramos. ¿Qué dices, Emily Jaramillo? Vamos a tener que poner ahí una compañera de control a ver si es que es o no es. Doc, sería de 400 miligramos. De 45 miligramos, perdón. 45 miligramos. ¿Por qué? Dios, ¿cuál es el 10% de 450? Ya. Tendría que quitarle un Sí, cero, 45. creo. Ya, Ujú. ok, 45 miligramos. Eso quiere decir que de los 450 miligramos que llegaron al hígado, 45 tuvieron el fenómeno este primer paso, que es un fenómeno de extracción hepática, 45 miligramos. Entonces, ahora yo, lo que no es extraído pasa directamente a la vena cava inferior, y la vena cava inferior desemboca en el corazón y por lo tanto llega a la circulación general. ¿Cuántos miligramos llega al corazón, Jos? Serían los de los 45, Doc. Los 45 se trajo. ¿Cuánto llega al Ya. corazón? Habían 450. Menos 45 que hubo una extracción hepática. 405. Entonces, 405 miligramos llega al corazón. A estos 405 miligramos que llega a la circulación general se llama la biodisponibilidad. Entonces, la biodisponibilidad no es igual a la absorción. ¿Ves? En la absorción tuvimos 405. La biodisponibilidad es de 405. Entonces, hay una diferencia entre absorción y biodisponibilidad. Entonces, supongamos, ¿sí? Y yo tengo en este ejemplo, supongamos que tenemos a Emilia con una migraña. Los 450 miligramos que están a nivel de los vasos mesentéricos, esos 450 miligramos, Julián, ¿esos tienen función sobre la migraña de Emilia o no? No, porque una parte no va a llegar al sitio de acción. Exacto, eso está en el intestino. Y mira lo que tú decías, la biodisponibilidad es igual a la absorción, no necesariamente. Uno puede absorber por vía oral
pero los sistemas de vías de administración que tienen efecto de primer paso todavía no llegan al punto de acción y por lo tanto no está disponible. Entonces, la biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que está disponible en la circulación general, no en la circulación mesentérica, en la circulación general. Y por lo tanto, la biodisponibilidad tiene una fórmula, que es lo que hemos hecho con las DIOs ahora. Entonces, veamos cómo funciona la fórmula matemática de la biodisponibilidad para hacer nuestros ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿qué decimos? La biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que llega disponible a la circulación sistémica o circulación general, que está disponible para cumplir un rol, que es diferente a la absorción, sobre todo en la vía oral. Entonces, le damos por vía oral, vemos que hay una fase de absorción, pero esta absorción llega a través del sistema mesentérico, llega al hígado. A este proceso se llama efecto de primer paso. En el efecto de primer paso se produce una extracción hepática. Y esa extracción hepática debe ser cuantificable. Se llama índice de extracción hepática. Entonces, por esta razón, este fenómeno de absorción y de extracción hepática, todo este fenómeno de aquí, se llama el efecto del primer paso. Recordarán ustedes que el efecto del primer paso no se produce en todas las vías de administración. Sebastián, ¿en qué vías de administración se produce el efecto del primer paso? Vía oral. ¿En cuál otra vía más? Para hacer los cálculos matemáticos vas a tener que resolver el tema de extracción hepática. Si no sabemos cuáles son las vías que tienen efecto del primer paso, entonces el cálculo va a fallar a la fija. Y con eso, entonces, prerequisito saber qué vías de administración tienen efecto del primer paso. Que no son todas, obviamente. ¿No? Ok, entonces, cuando yo tengo la administración de un fármaco que tiene vía de efecto de primer paso, como la vía oral, el hígado extrae y por lo tanto se pone biodisponible solo lo que sale por la vena cava superior. Vena cava inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la fórmula matemática de la biodisponibilidad? La biodisponibilidad es esta F mayúscula. La biodisponibilidad es igual a la absorción, que es la F minúscula, por el índice de extracción hepática. Este índice de extracción hepática se saca igual a 1 menos el índice de extracción hepática. En el caso que nosotros veíamos con las dos, del 10%, como es un índice, quiere decir que al porcentaje hay que dividirle para 100. Entonces, 10% índice de extracción hepática igual a 0.1. 20% índice de extracción hepática 0.2. ¿Ya? La extracción hepática 0.2. Entonces es 1 menos la extracción hepática. En el caso de la dióxido hubiese sido 1 menos 0.1. Entonces, se multiplica la absorción por el índice de extracción hepática y ahí yo tengo un porcentaje de la biodisponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, digo nuevamente que la biodisponibilidad es igual a la absorción por 1 menos la extracción hepática. A esto se llama índice de extracción hepática. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, con este antecedente que es importante para nosotros. Recuerden que para nosotros es bien difícil solamente tener un análisis como medio filosófico, si tú quieres, ¿ya? Lo que para nosotros cuenta muy importante y para poder aprender se necesita hacer ejercicios. Entonces vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? De esta naturaleza para poder consolidar el conocimiento y hacerlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? A ver, voy a tener aquí un cálculo de ejercicios, ¿sí?
Ok. Aquí estamos entonces para poder hacer un ejercicio matemático. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar este ejercicio. Yo les voy a dar 1 minuto para que saquen el resultado. 1 minuto. Entonces, póngase pilas con su calculadora, concentre súper bien en hacer la matemática. Cuando tenga el resultado, usted publica su resultado y me manda a mitad. Obviamente, los que están en clase son los que publican. Si no ha publicado, quiere decir que no está con nosotros. ¿Ya? Entonces, voy a ver ese dato, voy a tener aquí registrado en el aula para poder poner la participación de usted. ¿De acuerdo? Ok, entonces, este cálculo de biodisponibilidad depende mucho de la vía de administración. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio y luego con ustedes vamos a trabajar el tema. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a tomar un sobre de un medicamento, ¿ya? Este sobre de medicamento se diluye en agua. Aquí ustedes tienen el medicamento y vamos a diluir. Este sobre de este medicamento es de 800 miligramos. ¿Sí? Quiere decir que yo me tomé 800 miligramos. ¿De acuerdo? Calcule usted la biodisponibilidad, ¿sí? Sabiendo que tengo una absorción que es igual al 85% y tengo una extracción hepática, ¿sí? Que es igual al 20%. ¿Listo? Tienen 1 minuto para sacar el dato de biodisponibilidad. Esa biodisponibilidad debe venir en términos de porcentaje y en términos de miligramos. Yo quiero saber cuánto llegó a nivel de la circulación general y qué porcentaje es. Listo, ahora tenemos 7 y 18 minutos. 7 y 19 minutos mandan la respuesta. Doc, le mandamos solo a Disculpe, usted. buen día. Una pregunta. ¿En el ejercicio siempre se va a quitar el 10% en la absorción del intestino? No, ahí tú tienes los datos que yo te doy. Ahora te digo cuánto se absorbió y cuánto fue la extracción hepática. No es solo el 10%. Ahí tienes el dato con el cual tú tienes que hacer el cálculo. Mira. Aquí tienes el dato de cuánto se absorbió y cuánto fue la extracción hepática. Con estos datos tienes que sacar el valor. Doc, le mandamos solo la respuesta, ¿no? Solo la respuesta al chat personal, a mí. Ahorita tengo solamente 7 respuestas. Le voy a dar medio minuto más para que responda, por favor. Ok, listo. Entonces, pilas, los compañeros que no han respondido tienen que hacer la gestión, ¿ya? Vamos a trabajar contigo, Mara. ¿Sí? Yo tengo una respuesta de Mara. Vamos a ver cómo sacó ese resultado. Los compañeros van a seguir paso a paso el análisis que nosotros vamos a hacer, de modo que pueda darse cuenta todos los pasos, cómo se hicieron bien o en dónde tenemos algún problema. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar contigo, Mara, ¿sí? Entonces, yo tengo este sobre de medicación de 800 miligramos, ¿sí? Ese sobre de medicación de 800 miligramos, vamos a sacar la biodisponibilidad. Entonces, hagamos primero el ejercicio matemático contigo, Mara, ¿ya?
Entonces, la biodisponibilidad es igual a la absorción por 1 menos la extracción hepática. Ok. Cuando despejamos esta fórmula, ¿cómo hiciste el cálculo, Mara? Bueno, la absorción la transformé del 85% a los miligramos, entonces era el 85 para 100 y de ahí le multipliqué por los miligramos que son los 800 y ahí me salía 680 miligramos. Ok, tengo 680 miligramos, ¿ya? Ese es el índice de absorción. Nuevamente, Emily Jaramillo, te pido un favor. Tú vas a hacer seguimiento y si alguno de los cálculos matemáticos que estamos haciendo, tú dices, ahí hay un error o tienes un valor diferente, vamos a hacer, tú vas a hacer nuestro control, ¿ya? Entonces, 680 miligramos son el 85% de 800, ¿sí o no? Sí, entonces usted tenga su micrófono abierto y tú vas haciendo, ok, el dato es correcto, ¿ya? Ok, 680 miligramos. Eso tenemos que multiplicar por 1 menos la extracción hepática, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual a 680. ¿Y cuánto es la extracción hepática? Era 1 menos 0,2 que es 0,8. Entonces, 1 menos 0.2, porque es el 20%, ¿no es cierto? Es igual a 0.8, entonces es igual a 680 por 0.8, ¿no es cierto? 0.8. ¿Cuál es el resultado, Mara? 544 miligramos. 544 miligramos, ¿de acuerdo? ¿Qué dices, Emily? Sí, está bien. ¿Está bien? Ok, entonces, primer dato, compañeros, ustedes que publicaron sus resultados, revisen el resultado que dieron. ¿Sí? Y ahí tenemos problemas. A ver, entonces, vamos a ir acá. Ahí tenemos problemas porque yo tengo otros resultados, ¿sí? Otros resultados diferentes a que nosotros hemos visto. Hemos tenido resultados, por ejemplo, de 640 miligramos. Yane, ¿qué es lo que pasó? Sí, ya me di cuenta que ya hice ¿Qué mal. pasó, Yanelis? ¿Qué pasó? Creo que le multipliqué mal, no sé, no me acuerdo bien. Ok, entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, hoy vamos a hacer un reto? La primera cosa, el reto es que ustedes tienen que saber álgebra, tienen que saber matemática para hacer este tema. Si la matemática no funciona, ya van a ver que van a tener muchísimas inconvenientes por una razón. Este cálculo no es para aprender matemáticas, no. Este cálculo que hacemos es para tomar decisiones. Tú como médico vas a tomar decisiones. Y si el cálculo matemático de Anneli sale mal, las decisiones que vas a tomar sobre el paciente van a estar mal. Entonces, justo para eso sirve el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, con Mara hemos hecho el ejercicio y nos salió súper bien ahí. Ahora, Nicole, contigo vamos a hacer otra gestión. Contigo vamos a hacer el mismo análisis, pero utilizando la anatomía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese dato? Vamos a hacer contigo revisando la anatomía paso a paso por donde se fue el medicamento. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿dónde está Mara? Aquí está, muy bien. A ver, entonces, Nicole, me tomé la medicación, ¿ya? ¿En dónde se absorbió la medicación, Nicole? En el intestino. Ok, se fue del estómago, se fue al intestino, ¿ya? Y aquí se produjo una fase de absorción. ¿A qué venas llegó esa absorción, Nicole? A las mesentéricas. Ok, ¿cuánto llegó a las mesentéricas? El 85%. Ok, que en términos de miligramos, ¿cuánto fue? 680 miligramos. 680 miligramos, ¿correcto? ¿Qué pasó luego? Este sistema, este fármaco, ¿a dónde se fue? Al hígado, a la circulación portal. Ok, llegó al hígado, a la circulación portal. ¿Cuánto llegó al hígado, a la circulación portal? El 0, a ver. ¿Cuánto llegó al hígado? Llegó el 20%. No, llegó los mismos 680. Ahí se produjo una extracción hepática. Ahí estoy de acuerdo con. O sea, llegaron los 680. Ahí se produjo
Esto forma parte del efecto de primer paso. El fármaco llega al hígado, ahí se produce una extracción hepática. ¿Cuánto fue la extracción hepática? A ver. Eh, 136. Ok, ¿por qué? ¿De dónde sacaste el 136? Emily, pilas Porque ahí con los saqué números. el 20% ¿El 20% de cuánto? de 680. Correcto, entonces de ahí fueron, ¿cuánto me dijiste? 136. 136. 136, sí. Correcto, 136 miligramos. Eso fue, Nicole, la extracción hepática. ¿Y qué es lo que pasó luego? A ver. De lo que quedaba ya fue la circulación general, que fue 544 Correcto. ¿A qué parte de la circulación general? ¿A dónde llegó? al corazón. Al corazón, a través de la vena cava inferior, a la circulación general, y lo que quedó biodisponible fue de 544 miligramos. ¿De acuerdo? Entonces, este rubro se llama biodisponibilidad. Es lo que yo tengo disponible para solucionar la migraña de un paciente. ¿Sí? No era la absorción. ¿De acuerdo? Esto va a pasar siempre que tengamos efecto de primer paso. Entonces, Sebastián, pilas a la jugada para ver cuál otra vía de administración tiene efecto de primer paso, porque aquí vamos a hacer ejercicios con algunas vías de administración. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ven que este análisis fisiológico y anatómico coincide plenamente con el análisis y la fórmula matemática. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve la biodisponibilidad? ¿De acuerdo? Ok. Este cálculo matemático tiene una utilidad práctica. Vamos a revisar toda la curva para después hacer ejercicios con otras vías de administración, con otros valores. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve esto? Quiero que pongan mucha atención. Pero antes de pasar, ¿alguno de los compañeros tiene hasta aquí alguna duda? ¿No está muy claro? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, listo. Entonces vamos a continuar. La biodisponibilidad, el cálculo matemático que hemos hecho, tiene un factor que es muy importante que para nosotros nos va a ayudar mucho, que es el hecho de que yo puedo, a través de esta matemática, entender lo que la industria farmacéutica nos da a nosotros, que es la curva de biodisponibilidad. La industria farmacéutica, cuando va a formar, va a desarrollar un medicamento y lanzar al mercado, él va a hacer un estudio y va a medir la farmacocinética, va a ver cómo se absorbe, cuándo llega la concentración máxima del medicamento y cómo se elimina. Por lo tanto, aquí se dibuja una curva. Yo voy a dibujar esta curva de biodisponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dibujar esta curva de biodisponibilidad. Voy a dibujar esta curva de biodisponibilidad. Entonces, si aquí tengo 400, 450, 500, 554, más o menos aquí, ¿ya? Entonces voy a hacer esta curva de biodisponibilidad. Supongamos que este es un medicamento, Emily, que estamos trabajando con una migraña tuya, ¿ya? Supongamos, Emily, que esta es tu migraña y vas a tomar el medicamento. Tú vas a decidir si es que tomas o no tomas el medicamento, ¿ya? ¿Cómo decido? Yo voy a dibujar la curva, ¿ya? Entonces, este es un medicamento que tiene esta curva. Que absorbe, llega a los 544 miligramos y después el fármaco se elimina. ¿Ya? Mira, esta es la curva de absorción y esta es la curva de eliminación. En esta curva de biodisponibilidad tenemos que utilizar y reconocer algunos elementos. ¿Cuáles vamos a reconocer? Primero, el punto máximo de concentración, quiere decir los 544 miligramos a los que llegamos, a este se llama la Cmax. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la Cmax, Emily? La cantidad máxima de absorción. ¿Ya? La cantidad es la concentración máxima a la que llega el fármaco. Entonces, mira, nosotros estamos dibujando aquí en un eje de X y Y. En este eje vertical, aquí se van a poner la concentración. Aquí tú tienes, ves, los miligramos. Entonces, la Cmax es
la concentración máxima del fármaco, ¿ya? Pero estos miligramos también en el eje de la X, yo tengo aquí un análisis en función de tiempo. Aquí se calcula en función de horas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo aquí una línea, ¿sí? Que debo trazar, y esta línea de aquí, ¿sí? Está en función del tiempo. Entonces, yo voy a trazar una línea que nos va a graficar en qué tiempo yo llegué a tener la concentración máxima. ¿Sí? Si estos son horas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Entonces, Emily, ¿en qué tiempo llegué a tener la concentración máxima? En 5 horas. En 5 horas. A esta concentración máxima, en ese tiempo, Emily, se llama Tmax. ¿Ya? La Tmax aquí fue 5 horas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, veamos. Alejandra Quesada, ¿cuál es la diferencia entre la Cmax y la Tmax? Entre la Cmax y la Tmax, dijo. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad máxima es la cantidad del fármaco que va a actuar y la Tmax es el tiempo máximo de acción. Ya, es que no es el tiempo máximo de acción. Aquí va a ser muy, muy importante utilizar bien los términos. La Tmax no es el tiempo máximo de acción. Esa es otra cosa. De nuevo, ¿qué es la Tmax? Mira lo que hemos trazado y mira qué es la Tmax. ¿Qué dice Alejandra? ¿Qué es la Tmax? No es el tiempo máximo de acción. ¿Puede ser el tiempo en el que va a accionar el fármaco? No, tampoco es el tiempo en que va a accionar el fármaco. Es difícil la terminología, pero es muy importante porque si tú dices el tiempo en que actúa el fármaco, este no es la Tmax. Ya te voy a explicar, ya vamos a ver las curvas y te va a dar cuenta. ¿Puede ser entonces el tiempo en el que se consigue la concentración máxima? Correcto. Y es totalmente diferente. Es el tiempo, ¿sí?, en el que el fármaco se demora para conseguir la concentración máxima. ¿Sí? Tratemos de utilizar el término también concentración más que cantidad. Farmacológicamente el término es concentración. Entonces, nuevamente contigo, Alejandra, ¿cuál es la diferencia entre Cmax y Tmax? Que la Cmax es la concentración máxima y la Tmax es el tiempo en el que se consigue esta concentración. Correcto, súper bien. El objetivo de hacer este análisis es para que no se aprenda de memoria, sino que sea un proceso reflexivo y que utilice los términos adecuados porque es facilísimo confundir, ¿ya? Entre el tiempo de acción, una cosa, el tiempo en que consigues la concentración máxima es una cosa totalmente diferente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, tenemos ya dos términos, la Cmax y la Tmax. Ahora les voy a dar otro término. Vamos a trabajar con Farid. Yo te voy a dar, Farid, otro término importante que se llama la vida media farmacológica. Yo te doy el concepto y tú sacas el valor. ¿De acuerdo? ¿Dónde estás, Farid? Aquí, bueno. Ya, Farid, yo te voy a dar el concepto de la vida media. Dice, la vida media es igual al tiempo que se demora un fármaco en reducir al 50% la concentración una vez obtenida la concentración máxima. Repito, Farid. La vida media es igual al tiempo en que se demora un fármaco en reducir en un 50% su concentración una vez obtenida la concentración máxima. Entonces, Farid, ¿cuál es la vida media de este fármaco? Para eso, ¿qué harías? 272. ¿Qué es eso? O sea, el 50% de 544. ¿Cuánto es? 272. Ya, pero la vida media es el tiempo, se mide en función de horas. Entonces, lo que tú has sacado es el valor necesario para sacar la vida media. Lo que tú hiciste es reducir en el 50%, ¿no es cierto, Farid? Sí. Entonces, 270 me dijiste, ¿no es cierto? Más o menos por aquí, ¿ya? ¿Qué tendríamos que hacer? Trazar una línea que se cruce con la curva de biodisponibilidad, ¿sí? Y luego trazar una línea vertical para ver en qué tiempo conseguí esta concentración.
¿En qué tiempo ha sido? Si es que esto es 12, 13, 14, 15. 15 horas. Casi 15. 15 es aquí. ¿Sí? 14 horas. ¿Cuánto? 14 punto algo, ¿ya? 50 minutos. Ok, esto se grafica así. La vida media es igual a 14.2 horas, por ejemplo. ¿Ya? La vida media fue igual a 14.2 horas. ¿De acuerdo? Ok. Esa es la vida media. Disculpe, Daniel. ¿ese valor solo se lo puede sacar con gráfica? Claro, o sea, tienes que ver la gráfica, tienes que hacer la curva, ¿sí? Y ver en dónde se cruza y ahí tú sacas el valor. La industria farmacéutica nos da la curva y nosotros sacamos estos datos. Claro que la industria también hace, obviamente, el ejercicio para esto, pero para nosotros nos interesa saber de dónde saca, cómo hace. Es lo que estamos haciendo ahorita. Daniel, ¿ok? Entonces, esa es la vida media, pero se llama vida media 1. Entonces, ahora, Dayana Fernández, te voy a decir lo que es la vida media 2 y tú haces el cálculo. ¿En dónde estás, Dayana? Aquí, no, Ok. yo le iba a decir que si puede repetir nuevamente este paso, cómo sacar la vida media 1. Ya, ¿De la dónde vida sacó media 1, 14.2? ya, nos va a servir cuando Farid yo le dije, ¿qué es la vida media 1? Le dije, la vida media es igual al tiempo en que se demora un fármaco en reducir en un 50% la concentración una vez obtenida la concentración máxima. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Farid? Él dividió para 2, es decir, sacó el 50% de la concentración máxima. Aquí está la concentración, 544. Y el Farid dividió para 2, porque es el 50%, ¿no es cierto, Dayana? Entonces, ¿cuánto sacó? 275. Eso es la concentración, no es la vida. Esa concentración, con esa concentración tú trazas una línea horizontal para que se cruce con la curva de biodisponibilidad. Al cruzarse, luego tú trazas una vertical y consigues el tiempo, porque la vida media se mide en función de tiempo. Yo lo que quiero saber es en qué tiempo el fármaco se reduce a la mitad, una vez obtenida la concentración máxima. A eso se llama la vida media 1. ¿De acuerdo, Dayana? Ahora, yo te voy a dar el concepto de la vida media 2 y tú vas a sacar el dato. Escúchame bien, Dayana. Dice, la vida media 2 es igual al tiempo en que se demora el fármaco en reducir en un 50% una vez obtenida la concentración o la vida media 1. Entonces, Dayana, ¿qué harías? El valor de la vida media 1 lo divide igual para 2. Correcto, ¿y de ahí qué haces? ¿Cuánto sería primero? 136. Ahí sería 136. Aquí tengo 100, aquí tengo 150, ¿no es cierto? Entonces, más o menos estaría por aquí. Si es que esto es 150, aquí tengo 50, 100, 150. Aquí tengo 125, 133, más o menos. Yo trazo una línea para una línea horizontal que cruce, ¿sí? Que cruce la curva de biodisponibilidad. ¿Y después qué hago, Dayana? Luego le trazo la línea. Le trazo una vertical. ¿Qué es lo que quiero conseguir? El tiempo de la vida media 2. Ok, entonces mira el tiempo de la vida media 2. Aquí es 18, 19, 20. Entonces sería ¿cuánto? 18.6. 9, 8, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo se expresa eso? Dice, la vida media, ¿sí? 2, le voy a poner entre paréntesis, vida media 2, es igual a 18.7 horas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos haciendo con las vidas medias? Estamos calculando cómo se va eliminando el fármaco. ¿Podría repetir, por favor, que me perdí un poco aquí? Sí, Con profe, lo de yo la te vida voy a media pedir lo 2. mismo, la vida Ya. media 2. La vida media 2 es igual al tiempo que se demora un fármaco
en reducir el 50% de la concentración alcanzada en la vida media. Es decir, a la mitad de la vida media. La vida media tenía 270. El 50%, 133. Trazo la línea y veo el tiempo. Entonces, yo tengo aquí el tiempo en que se demora el fármaco en reducir la concentración una vez obtenida la vida media. ¿Ya? Ok, ahora, Christopher, con esta misma historia, ¿cuál sería el concepto de la vida media 3, Christopher? Sería el tiempo en el que se termina de absorber el fármaco. No. Aquí no estamos hablando nada de absorción. Todo esto es de eliminación, Cristian. Mira, esta curva de aquí es de absorber. Esto que estamos dibujando es cómo se está eliminando el fármaco. Entonces, de nuevo, Christopher, ¿cómo sería la vida media 3? Es el tiempo de eliminación del fármaco en base a la vida media 2. Ya, pero no es cualquier tiempo. ¿Qué tiempo? No es cualquier tiempo, no es del 10%, ni del 20%, ni del 30%. ¿Qué dice Pablo Michelena? Debe ser seguramente que es igual al tiempo que se demora el fármaco en reducir en 50% de la concentración media 2. Correcto. Entonces, no es cualquier porcentaje, Cristo. Es del 50%. Mire que venimos desde la vida media 1 a la 2, todos con 50%. Entonces, Pablo, ¿cómo sacarías ese valor? Estábamos en 133 aquí. Sería 100. Sería 66. Sería 66 miligramos, ¿cierto? Entonces, 66 miligramos, trazo la línea horizontal, ¿sí? ¿Por qué 66 miligramos, Christopher? Christopher, ¿por qué 66 miligramos? ¿Qué dice Christopher? ¿Por qué 66 miligramos? ¿De dónde sacamos los 66 miligramos? Profe, yo tengo diferentes datos. ¿Cómo sería 68? Ajá, 68 no sería 68. 68, es la vida No, media. bueno, ya 68, que sería la mitad de 133. ¿Ya? ¿No es cierto? Sería 68 miligramos. Ahí estamos bien, Farid. Ya, ok, 68 miligramos. Eso es el 50% de lo que nosotros teníamos aquí en la vida media 2. Entonces, esos 68 miligramos, Christopher, es sacar el 50% de la concentración de la vida media. Sacamos la curva, sacamos la concentración, trazamos la línea y yo tengo una vida media. ¿Cuánto sería, Pablo? Sería 20. Acá es 24. Acá es 24. En esta línea de aquí es 24. 23.8. Eso. Entonces vamos a poner aquí. Vida media 3 se grafica así. Vida media 3 es igual a 23.8 horas. ¿De acuerdo? Ok. Nuevamente, Christopher, ¿cómo saco y qué es la vida media 4? Si es que seguimos con esta misma lógica. A ver, sería obteniendo el 50% de la concentración una vez obtenido la vida media 3. Perfecto, ahí está súper claro, ya le entendiste, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sacarías la vida media 4, Christopher? Si el anterior era 68. 68 miligramos, me refiero. Dividiéndole para 2. Correcto, dividiendo para 2 porque es del 50%. ¿Cuál es de la concentración que te sirve para calcular? No es, ahorita esta nos sale 34, o sea, del 68. Correcto, la mitad sería 34. Aquí tengo 25, 50, 34, más o menos aquí, ¿ya? Más o menos aquí tengo los miligramos. ¿Qué es lo que hago? Trazo mi horizontal para que cruce con la curva de biodisponibilidad. Y después veo en función del tiempo. Entonces, mira, Christopher, ¿en qué tiempo se cruza esto?
Si esto es 24, 25, 26. En unos 26 horas igual. El 26 está aquí, antecitos del 26. Y mira, 24 está aquí, 25 acá. 25,7. Eso, 25,7. Entonces, ¿cómo se grafica? La vida media, 4, es igual a 26,7 horas, dice. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos evaluando y midiendo en las vidas medias cómo el fármaco se va eliminando. ¿Ya? Entonces, Christopher decía hace un momento cómo el fármaco se absorbe. Aquí, esta curva es la de absorción. Y esta curva es la de eliminación del fármaco. Entonces, ya te doy la palabra a Julián. Entonces, solamente para recordar que aquí nosotros hemos tenido algunos valores. 1, la concentración máxima. 2, la Tmax. ¿Sí? Y hemos tenido las vidas medias. Yo tengo vida media 1, vida media 2, 3 y 4. Estas vidas medias me sirven para calcular en la curva de biodisponibilidad cómo ha sido el tiempo, el proceso de eliminación. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué dices, Julián? Doc, una pregunta. O sea, estas vidas medias no necesariamente tienen que ser exactas. No. No necesariamente, o sea, la vida media de un fármaco es individual, es una personalidad, cada fármaco tiene su vida media. ¿Y cómo se obtiene? La industria farmacéutica mide en la sangre las concentraciones del fármaco y mide en función del tiempo. Conforme ellos van midiendo, ellos van poniendo los puntos, ¿ya? Y al unir los puntos, me sale una curva. Cuando me sale la curva, entonces ahí yo mido y evalúo cuál es la vida media 1, la vida media 2, la vida media 3 y la 4. ¿De acuerdo? Que lo que nos está indicando es el tiempo que se demora el fármaco en irse eliminando. ¿De acuerdo? Ok. Nayeli. Era 38, ¿verdad? Miligramos en el tiempo de vida 4. 38, sí. Ah, ya. 34. O 34 miligramos, porque era 68, era la anterior. Y el otro es la mitad, 34. Emily, gracias. Ahí estaba nuestro control matemático, está funcionando súper bien. Era 68 y después la mitad, 34. ¿Qué dices, Farid? Profe, ¿y no existe alguna fórmula en la que se pueda sacar el tiempo, pero o sea, sin dibujar? No. Lo que pasa es que el tiempo, la vida media, se saca de la curva de biodisponibilidad. No es una fórmula matemática. ¿Sí? Para tener la fórmula matemática, vos tienes que tener la curva. O sea, basado en la curva, tú sacas, haces el trazo y ahí tienes el tiempo. Lo primero que debes obtener es la curva de biodisponibilidad. Y después haces el tema. No es la matemática aquí, lo único que tienes como matemática es el 50%, 50%, 50%. Esa es la necesidad. Porque yo te voy a dar la curva y yo te voy a decir, saque la vida media. Para sacar la vida media tienes que hacer el cálculo matemático del 50%, pasar la curva y ahí cruzar con el tiempo. ¿De acuerdo? Byron y Daniel. Doc, una pregunta. La curva de los tiempos viene ya como que predispuesta o cada uno se imagina la curva. No. Ya la curva viene establecida. 1 o 2. Supongamos que yo te doy los valores. Y te digo, la vida media 1 es 14.2, la vida media 2 es 18.7, la vida media 3, yo te puedo dar las vidas medias y tú haces la curva. ¿Sí? Tienes las dos alternativas. La industria farmacéutica nos da la curva. Y a través de la curva se sacan los valores. Y yo tengo las vidas medias. ¿Sí? Daniel. Doc, la definición de concentración máxima era como que la mayor concentración que uno puede obtener. Ajá. El tiempo máximo es el tiempo al cual nosotros obtenemos dicha concentración. Correcto. Ya, era eso. Gracias. Listo. Perfecto. Nicole. Doc, una pregunta. Con respecto a la vida media, en el Vademecum dice tiempo de vida media. ¿Esto es desde la vida media 1 hasta la vida media 4? Porque da unos rangos, digamos, de 20 a 30 horas.
Entonces, Ya. ¿se toma así o cómo es? La vida media es una sola, ¿ya? La vida media es igual al 50% es el tiempo que se demora un fármaco en reducir en el 50%. Ahora, la vida media de un fármaco depende mucho de la vía de administración y la forma farmacéutica. La vida media de una cápsula no va a ser la misma vida media que de una supositoria o que de un inyectable, si que tú calculas un fármaco. Y por eso es que ellos ponen un rango. Dice, la vida media está entre 20 y 25 horas, por ejemplo. Pero es porque ahí están mezclando en el nombre del fármaco todas las vías y todas las presentaciones. Pero cuando tú tienes una sola, la vida media es una y no tiene un rango grande. A menos de que quiera decir, las vidas medias están entre 14 y 26 horas. Pero ahí hay que diferenciar vida media 1 de la vida media 2, 3 y 4. Lo que está dando el rango es en qué tiempo el fármaco se va a eliminar, basado en las vidas medias. ¿De acuerdo? Ok, ahora, la pregunta es, ¿y por qué hacemos tanto cálculo? Yo les decía que aquí nosotros vamos a tomar decisiones. Entonces, Danielita Espinosa, vamos a tomar una decisión. La Emily estaba con migraña, ¿sí? Con ese criterio y con esta curva, Dani, ¿cada qué tiempo le vas a dar a Emily la medicación? Si ya conoces esto. ¿Qué dices, Dani? ¿Cada qué tiempo le vas a dar a Emily la medicación para resolver su migraña? No te escuché nada. Es que, a ver, el tiempo, el último sería 26 horas, ¿no es cierto? Ajá. De la total, como total eliminación, ¿verdad? Así entiendo yo. Quiere decir que ya no hay nada de fármaco en la sangre. Eso quiere decir. Ya. Entonces sería cada... La pregunta que te hago es súper difícil, Danielita. Es súper difícil la pregunta. No es fácil. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? ¿A quién se le ocurre cada qué tiempo vas? Yo diría que cada 18 horas. ¿Por qué? Porque es el intermedio de los 4 tiempos. Bueno, de los 5 tiempos. No sé. Ok, Sí. la Dani dice, yo le daría así como 18 años, está como en la mitad. ¿Qué dicen, compañeros? Ojo, la Emily está con dolor de cabeza, no está con una migraña. Tenemos que resolver esa migraña. La Dani dice, le doy cada 18 horas. ¿Con esa información es suficiente o algún dato les falta para poder saber esto? ¿Qué dato quisieran saber? Tal vez el de la absorción. Ahí tienes ya la curva de la absorción. Mira, Miguel Ángel. Entonces, tú tienes una absorción. Vamos a evaluar el concepto de la absorción que dice Miguel Ángel. ¿Qué dice la absorción? Mira la curva. Empieza a subir. Y yo tengo dos datos. Tengo la concentración máxima 544 y tengo un tiempo. Dice en 5 horas tengo la concentración. ¿Qué dice Byron, Yanelis y de luego Daniel? Yo creo que lo que faltaría es como que cuántos miligramos son los necesarios para combatir, bueno, en este caso para combatir la migraña, como que... Correcto. Sí, Correcto. bueno, Si no tiene el dato que nos menciona el Byron, estamos adivinando. Y a la Dani le puse la tarea difícil, porque ¿cómo saca ella? ¿De dónde saca? ¿Con qué criterio va a sacar cuándo voy a administrar? Si no le he dado el dato del Byron, ¿con cuántos miligramos se alivia el dolor? O sea, ¿con cuántos miligramos tengo efectividad clínica? Eso nos obliga a tener una nueva línea. Entonces le voy a trazar una nueva línea, ¿de acuerdo? Antes de eso, voy a eliminar y voy a dejar solo la vida media 1 para que no se hagan tantas líneas, ¿ya? Voy a dejar solo la vida media 1, ¿ya? Voy a eliminar las vidas medias anteriores y voy a dejar solamente la vida media 1, ¿ya? A ver, voy a eliminar estas y voy a dejar solamente la vida media 1. Ahí está, ¿ya? Entonces el Byron dice, para yo poder calcular, voy a trazar
la concentración efectiva se llamaba. Entonces voy a trazar esa línea, ¿ya? Entonces, supongamos que la concentración efectiva es de 200 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita 200 miligramos en el cuerpo para que yo tenga efectividad clínica. Por lo tanto, esta línea de aquí, que he trazado de 200 miligramos, se llama la concentración efectiva. Ya. Entonces, de nuevo, Danielita, ahora ya tienes un dato. Yo ya sé cuándo es efectivo. Basado en eso, ¿cada qué tiempo le daría? Cada 14, 15 horas. Cada 14 o 15 horas, no es lo mismo. Casos cada 14. ¿Por qué? ¿Por qué cada 14? ¿Por qué no cada 15 o cada 16? No sé si esté bien, pero a ver, voy a dibujar. Ay. Porque aquí, ay, no, Ya, a ver, quería dibujarlo, pero bueno. Déjame, voy a permitir compartir la pantalla. ¿Tú quieres dibujar en la pantalla mía? Sí, ahí mismo quieres dibujar. Sí. A ver, Sí. dibuja. Ahora sí ya puedes dibujar. Yo diría que porque aquí topa. ¿En dónde? Entonces por eso ahí, y por eso 14 horas. Aquí topa, pero verás, aquí está la concentración efectiva. Aquí topa. Lo que tú dices que aquí topa. ¿Sí ves? No acá. Aquí está la línea. Cuando yo pongo la concentración efectiva de 200 miligramos, se cruza la línea aquí. Pero ojo, se cruza en dos puntos, ¿verdad? Se cruza aquí y se cruza acá. Y son dos ideas diferentes. ¿Ya? Emily, tú eres la persona que está con dolor de cabeza. Por lo tanto, vos eres parte de la responsabilidad nuestra, ¿no es cierto? Emily, ¿cada qué tiempo te darías? ¿Y qué opinas tú de este primer cruce? Y vos que tienes el dolor de cabeza, ¿qué dices, Emily? A ver, yo me daría tal vez igual cada 14 horas, porque de ahí el fármaco se demora otra vez las 3 horas en volver a su concentración máxima. Ok, entonces vamos a hacer ese cálculo. Supongamos que la Emily dice, verás que vos tienes dolor de cabeza. Tú eres la paciente que está sufriendo el dolor. ¿Ya? Emily dice, le demos cada 14 horas. Entonces yo voy a dibujar la nueva curva, ¿no es cierto? Voy a dibujar una nueva curva en 14 horas. Aquí es 14. Yo me demoro 3 horas a que sea efectiva. Entonces, hago la nueva curva, ¿sí? Y me paso por aquí, más o menos así, y después me bajo. ¿Ya? Mi pregunta, Emily. Aquí es la concentración efectiva, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí? ¿Funciona o no funciona? Ay, sí, pero en menos cantidad. No, porque aquí dice concentración efectiva. El Byron nos pidió concentración efectiva. Concentración efectiva quiere decir que yo tengo una efectividad clínica del fármaco en esta zona. Esto no funcionó. Aquí. Dice que yo tengo concentración efectiva en todo lo que está por encima de la línea de concentración efectiva. Es decir, yo soy efectivo y alivio el dolor de cabeza solamente aquí. Solamente aquí. ¿Ya? Todo lo que esté por debajo de la concentración efectiva, ¿qué pasa? No va a funcionar ese rato. Ajá. No va a funcionar ese rato. ¿Y vos quieres que se solucione el problema ese rato o así de rato en rato no? ¿Cómo quieres, Emily, que se resuelva? Rápido. Rápido. Entonces, mira, todo lo que está aquí, todo este segmento de aquí, todo este segmento de aquí, no funciona el fármaco. Quiere decir que te duele la cabeza. En todo este tramo. ¿Ya? Entonces, conocer bien y hacer el primer cálculo de biodisponibilidad.
Y hacer bien los cálculos y entender bien la curva de disponibilidad nos permite dar algunos elementos a considerar que tú tomas decisiones. Entonces, primera decisión que vamos a tomar, la frecuencia de administración, ¿ya? Frecuencia. ¿Cada qué tiempo le voy a dar? Segundo, le voy a dar la eficacia. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Entonces, vamos viendo el dolor de cabeza de la Emily. Yo le doy el medicamento. Mira, Emily, le doy el medicamento aquí. Pasa una hora. ¿Está aliviado el dolor o no? No. Pasan 2 horas. ¿Ya se alivió? No. A las 2 horas y media se alivia el dolor. En tu criterio, ¿vos te tomarías este medicamento en donde se alivia el dolor en 2 horas y media o no? ¿Quieres eso o no? De eso ya me muero. Eso ya me muero. Entonces, primera decisión de la Emily. Dice, por efectividad en tiempo, esta es un mal medicamento. Porque yo me alivio mi dolor en 2 horas y media. Yo no quisiera eso. Yo no me tomo ese medicamento. Donde yo me tomo y 2 horas y media después se alivia el dolor. Yo no me tomo. Entonces, primera cosa, cuando dice el Byron, o me parece que fue el Daniel, la absorción. La absorción yo veo en la fase de absorción, yo mido con el tiempo y veo en qué momento se cruza con la efectividad. Es decir, me demoro 2 horas y media a que sea efectivo. Y después de que ha llegado a la concentración máxima, baja y se demora más o menos en este tiempo, llega a los 16 horas, más o menos 16 horas, en donde ya la concentración efectiva no es efectiva. ¿Cada qué tiempo doy? Yo tendría que restar este tiempo menos lo que me demoré en hacer efectivo. Bajo esa óptica, entonces, Emily, ¿cada qué tiempo darías el fármaco para que después ya no tengas dolor de cabeza y que te demoró 2 horas y media en iniciar, pero ya después yo quiero que esté ajustado y que ya no me duela? ¿Cada qué tiempo darías el fármaco? Si aquí tengo 15, 16 horas, das cuenta. 16 horas. 16 menos, entonces serían las 16 menos 3, ¿Eso? que sería 13 a las 13 horas para que... Correcto. Entonces, si yo tengo aquí 12 y yo No hago baje 13 horas, hago de nuevo la curva y ya no se cruza por una zona de no efectividad. Entonces, si yo le doy a las 13 horas el fármaco, entonces yo voy a tener el paciente permanentemente analgesiado. Ahora, dar un fármaco cada 13 horas, o sea, cada 13 horas voy a dar, ¿cierto? Cada 13 horas, eso va a ser importante, esa va a ser la frecuencia de administración, ¿ya? Paula, tú tienes una pregunta. Ajá, Doc, yo no entiendo de dónde o sea, de dónde salió la concentración efectiva. Ese es un valor que yo me inventé. No es un valor que se calcula. Es un valor que yo te puedo poner en esa línea, arriba o más abajo. Yo me inventé, pero es un valor... Y ese dato nos da usted, ¿verdad? Claro, yo te tengo que dar, o a mí me da la industria. La industria dice, el fármaco analgésico alivia, ¿sí? Cuando su concentración es de 200 miligramos. Por eso es que nosotros tomamos decisiones en farmacología basado en los datos que la industria nos da, ¿no es cierto? Pero si yo no tengo el dato, yo no puedo saber cada qué tiempo voy a dar. ¿Qué dice Paula? También tengo otra pregunta. ¿Por qué, o sea, por qué la línea de concentración efectiva no está, digamos, en donde topa con, o sea, con la línea de la concentración máxima? O sea, cuando ya va disminuyendo. Aquí está, Sí, mira, la concentración efectiva es una línea horizontal que lo que mide es la concentración con la cual el fármaco es efectivo. Y por eso tienes que trazar una línea horizontal. Aquí está la concentración efectiva. Si ves, 200 miligramos. ¿Qué te está diciendo? Que solo cuando el cuerpo tiene 200 miligramos, controla el dolor. Eso es lo que nos dice. Por lo tanto, eso tú tienes que poner sobre la curva de biodisponibilidad. Y al poner sobre la curva, ¿qué datos te da? Te da 2 datos. Primero, ¿en qué tiempo el fármaco es efectivo? Aquí está. 2 horas y media. Y la Emily dice,
yo no voy a estar esperando 2 horas y media para que se alivie el dolor de cabeza. Te da este dato. Y el segundo dato que te da es al cruzar con el otro punto de la curva de biodisponibilidad. Y lo que te indica es en qué tiempo ya se termina la efectividad. Lo que estamos calculando es este espacio. ¿Cuántas horas el fármaco es efectivo? Cuando calculas en cuántas horas el fármaco es efectivo, entonces tú sabes cada qué tiempo yo voy a administrar el fármaco. ¿Qué pasa si le doy cada 20 horas, Paula, este medicamento? Ya no, o sea, ya no tendría efectividad, o sea, como Correcto. que le para un rato y luego ya no va a haber efectividad. Ya, y eso no es lógico, y eso es lo que no queremos. La Emily no quiere eso. Ningún paciente quiere tener dolor un rato, después no. El paciente quiere no tener dolor. Por eso calculamos cada qué tiempo damos. Lo mismo pasa en un paciente hipertenso. Yo tengo que calcular para que el paciente esté controlada su presión, que no esté, se sube arriba, sube la presión, baja la presión, sube la presión, baja la presión. Queremos que la presión esté controlada. Por eso nosotros tenemos que calcular la frecuencia de administración. ¿Cómo calculo la frecuencia? Haciendo esto. Entonces, por eso es que nosotros hemos sacado un dato y le digo la frecuencia de administración. Aquí hicimos un cálculo hace un momento y dijimos cada 13 horas voy a dar el medicamento. Porque al dar cada 13 horas yo tengo cubierto el paciente con su capacidad analgésica. ¿De acuerdo? ¿Está claro, Paula? Sí, ya Ok. entendí. Daniel, tenías una pregunta. Sí, Doc, la línea roja vendría a ser la concentración que está en la sangre, ¿verdad? Claro, esta es la concentración, lo que la industria farmacéutica fue midiendo y nos ha dado esta curva. Ya, entonces al darle la segunda pastilla, o bueno, al segundo sobre, se superaría la concentración máxima porque la primera línea todavía no desaparece. Puede pasar que existan fármacos y ya vamos a ver qué pasa cuando yo tengo dosis repetidas. Tienes razón. La concentración en la sangre va a subir con la segunda dosis hasta llegar a un equilibrio que es en la cuarta dosis. Por eso es el tema de la vida media. En la cuarta dosis tú ya vas a tener un equilibrio y la curva ya va a ser mucho más estable. Entonces, esto es cómo se dibuja una dosis de un fármaco. Cuando tengamos multidosis, como dice Daniel, cuando tengamos multidosis tendremos que dividir y ver qué es lo que pasa. Cómo la concentración se sube, pero no se sube eternamente a menos de que el nivel de eliminación del fármaco sea muy, muy baja. Con eso, yo por ejemplo doy tabletas de 20 miligramos. Si no hay eliminación, en la segunda tableta tengo 40 miligramos. Y en la tercera tengo 60 miligramos. Y en la cuarta tengo 80 miligramos. Pero eso pasaría si es que no tendría eliminación. Entonces yo tengo que medir lo que se absorbe y lo que se elimina. Para eso sirve la curva. Entonces ya veremos contigo en la clase siguiente que tenemos un equilibrio a partir de la cuarta dosis. A partir de la cuarta vida media, ahí tengo ya el equilibrio y llegas a una meseta terapéutica que se llama. ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí está súper claro. Emily, con esta historia, entonces tú que eres la paciente con dolor de cabeza, ¿qué decisión tomas? ¿Te tomas o no te tomas? No, no me tomo porque hay otras medicaciones que actuarían más rápido. Correcto, entonces la decisión de la Emily si yo no me tomo. Eso es una decisión que implica la comodidad. La comodidad del fármaco. Entonces la Emily dice, no, yo no me tomo porque tengo un fármaco que me alivia el dolor de cabeza en 10 minutos. Entonces valoramos la comodidad. Entonces, ¿qué pasa con la comodidad aquí? La absorción, la efectividad no es muy buena, ¿sí? Y por lo tanto no es cómodo para mí. Por otro lado, ¿cómo valorarías, Emily, dar un fármaco cada 13 horas? ¿Le valoras como un factor positivo o negativo? Puede ser positivo por una parte porque el paciente no tiene que estarse tomando cada 2 horas una tableta que se vaya a olvidar y esas cosas. Entonces es más fácil recordar que solo tiene que tomarse 2 veces al día. Correcto, ese valor de la frecuencia es un valor que al fin de cuentas yo tengo que valorar. Y ustedes saben que la frecuencia de administración es inversamente proporcional al cumplimiento. ¿Qué quiero decir? Mientras más veces tomo, menos cumplo.
Y por eso dice Emily, ok, dos veces al día se cumple bastante bien. 5 veces o 8 veces al día, eso no se cumple. Por lo tanto, sería un factor negativo o un factor en contra del fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy de acuerdo con Emily. Yo no me tomaría este medicamento. ¿Por qué? Porque a mí no me alivia rápido. Al no aliviarme rápido, entonces yo prefiero y tomo la decisión de tomar otro fármaco. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, la pregunta sería, ¿con esto ya tenemos todo el análisis hecho o hay algo más que falta de analizar para tomar una consideración de mi decisión sobre el fármaco? ¿Hay algo más que debo considerar o no? Alejandra. Puede ser la cantidad de veces que uno se toma el fármaco llega a la toxicidad. ¿Mm? Es decir, el último factor fundamental para nosotros es saber la toxicidad. Y ese es otro dato. Al igual que la efectividad, la industria farmacéutica me tiene que dar. Y a eso se llama la concentración tóxica. ¿Ya? Entonces, la concentración tóxica también te tiene que dar un valor. Una alternativa es que la concentración tóxica esté dentro de la línea o muy cerca de la línea. Supongamos que la concentración tóxica sea de 500 miligramos. Entonces, yo cojo mi línea, ¿no es cierto? Y trazo y pongo y digo 400 miligramos, ¿sí? Aquí está la concentración tóxica. Pongo, ¿no? Concentración tóxica. Con este criterio, de nuevo te pongo Emily, porque vos eres la paciente. Con este otro criterio que tiene la concentración tóxica de 400 miligramos, ¿qué más dices a lo que ya dijiste? Que la concentración tóxica es muy alta. ¿Ya? Y entonces, decisión. No, no me tomaría. Este fármaco no me tomo ni de chiste. Primero, es tóxico con la concentración que me da. Segundo, no se alivia el dolor rápido, de modo que siga participando, deme otro medicamento. Ese yo no me tomo. ¿De acuerdo? ¿Qué dices, Farid? Profe, digamos que, o sea, sin tomar en cuenta la concentración tóxica, dice que a los 200 va a ser la concentración efectiva, ¿no? A los 200 va a ser la concentración efectiva. Ajá. Digamos, o sea, si no fueran los 400 la concentración tóxica, pero le da 400, o sea, como que el tiempo en el que hace efecto va a reducir, se va a reducir. No se reduce el tiempo. Lo único que debes incorporar es en qué tiempo se puede morir la hembra. Es lo único, ¿no es cierto? En 2 horas y media se alivia el dolor y en 5 horas se puede morir. Es lo único que da como aporte adicional en este caso, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Emily? Dice, yo ni de chiste, si en 5 horas me puedo morir, no ve que se intoxica es tóxico con 400 miligramos. Entonces, eso me da a mí el perfil de seguridad del fármaco. Es decir, cuando yo voy a analizar lo que se llama el perfil farmacológico, ¿qué es lo que yo voy a ver? ¿Cada qué tiempo doy? La frecuencia. La efectividad clínica del fármaco, la rapidez con la que actúo. La comodidad del cumplimiento del fármaco. Y el perfil de seguridad. ¿Es seguro o no? Y la Emily dice, no, ese yo no me tomo. Ese no es seguro. Ese fármaco no me tomo. ¿De acuerdo? Entonces, vean, empezamos con un cálculo súper sencillo de la biodisponibilidad. Y vean en lo que terminamos. Empezamos con un cálculo matemático y pensábamos que no iba a servir para nada. Y por eso le decía, no me acuerdo quién decía, si era la Dani, alguien le decía, si nosotros nos jalamos en el cálculo de la biodisponibilidad, nos jalamos ampliamente toda la curva de biodisponibilidad. Y por eso es importante hacer bien la matemática y resolver, analizar con un proceso crítico la curva de biodisponibilidad, porque al fin de cuentas tú tomas decisiones. ¿De acuerdo? Ok. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a hacer 2 ejercicios más para en ese contexto ver haciendo el cálculo, tener criterio y analizar. ¿De acuerdo? Doctor, yo tengo una pregunta. Miguel Ángel, luego En- Byron. Ya, es que en el deber ya tenemos los ejercicios, ya puso, pero no tenemos la gráfica. Entonces, ¿cómo se graficaría ahí? En algunos casos yo te doy los datos y tú graficas. Por ejemplo, yo te doy aquí concentración, Cmax, Tmax
Ya vamos a hacer un ejercicio en donde ustedes van a graficar. Y te doy la vida media 1, vida media 2, es decir, yo te doy los datos y tú haces la gráfica. Hay un ejercicio en donde te faltan datos. Te inventas. A mí lo que me interesa es que tengas el criterio para poder hacer el dato. ¿Cómo hago el gráfico si yo no tengo el dato? Si no está el dato, te inventas. ¿Ya? Hay unos en donde están los datos. Hay otros en donde te tienes que inventar el dato. Y que sea más o menos un dato que sea coherente, que permita dibujar. Entonces, ese es el ejercicio de reflexión, justamente, Miguel Ángel. Entonces, uno tienes, yo te doy la curva, en otro yo te doy los datos. Cuando tienes los datos puedes hacer. ¿De acuerdo, Miguel Ángel? ¿Está claro? Ok, Byron. ¿Puede repetir lo de la concentración tóxica, por favor? Ya, yo tengo aquí la concentración tóxica. Y en la concentración tóxica es un dato que sirve para tu reflexión. A la Emily le digo, la concentración tóxica es de 400 miligramos. ¿Te tomas o no te tomas? Y la Emily dice, no, yo no me tomo. ¿Por qué no se toma? ¿Por qué Byron no se toma, la Emily? ¿Este fármaco así es seguro o no? Pero yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿se mide entre esta línea y esta línea? Ujú. Allá. Oh, igual, ok. Es decir, en este contexto, en este tramo, ¿sí? Este tramo, entre comillas, uno podría pensar que es seguro. Pero en este tramo de aquí para arriba, el paciente puede morir. Porque es tóxico. Entonces, este margen de aquí no es muy seguro. ¿Por qué? Porque yo tengo, mira, el fármaco llega a tener 544 miligramos. Quiere decir que cuando se tome un sobre, a la fija va a superar la concentración tóxica. Quiere decir que a la fija se intoxica. A eso, ese dato me sirve para ver el perfil de seguridad. Vaya. Y la Emily, ¿qué dice? No, porque yo me tomo y yo voy a superar la concentración tóxica, me puedo morir, no me tomo. La Emily dice, yo no me tomo, por la seguridad, no es seguro, y dos, no me funciona rápido tampoco, entonces, por dos razones no me tomo. Chévere. ¿Está claro, Byron? Sí, doc. Gracias. Ok. Vamos a hacer un nuevo ejercicio, ¿ya? Vamos a tener otros integrantes, ¿ya? Vamos a hacer un nuevo ejercicio, vamos a tener otros integrantes. Ese nuevo ejercicio vamos a cambiar la vía, la forma y capaz que ustedes son los que tienen que dibujar la historia, ¿ya? Veamos entonces, ¿sí? Voy a retirar todas estas historias de aquí para hacer los nuevos cálculos. Ya. Ok, nuevos cálculos. Más aquí. Ok. Ya. Vamos a hacer nuevos cálculos. ¿Quién quiere? Levante la mano el que quiere trabajar conmigo esto. Ok, con Farid vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a hacer contigo, Farid, vamos a hacer un ejercicio de administración subcutánea. ¿Ya? Todos ustedes van a hacer el ejercicio. Todos ustedes van a hacer el ejercicio. ¿Ya? Les vamos a dar unos 4 minutos para que termine todo el proceso, que quiere decir, saque la biodisponibilidad y tome decisiones. Seguridad, efectividad, frecuencia de administración y todo. Cuando termine el ejercicio, usted toma una foto de su borrador, de su cuaderno, y me manda al WhatsApp, me manda a mi celular. ¿De acuerdo? Es decir, ahora va a tener 5 minutos para hacer el ejercicio, termina el ejercicio, toma una foto y me manda al celular. ¿De acuerdo? Ok. Luego de eso, entonces, con el Farid vamos a hacer todo el cálculo para hacer un seguimiento con ustedes. ¿Listo? Ok, entonces, yo me inyecto un fármaco, ¿sí? Este fármaco tiene las siguientes características. Es una inyección que se va a administrar por vía subcutánea. ¿Ya? La ampolla de la vía subcutánea es de 200 miligramos. ¿Sí?
La absorción, a ver, calcule usted la biodisponibilidad, ¿ya? Calcule la biodisponibilidad, sabiendo que tiene una absorción, ¿sí?, del 75%. El índice de presión hepática usted debe calcular. ¿Sí? Calcule el índice de presión hepática. ¿Sí? Ok. Teniendo como 75% de absorción. ¿Ya? El Tmax, la Tmax es igual a 1 hora. ¿Sí? La vida media 1. ¿Sí? La vida media 1 es igual a 12 horas. La concentración efectiva es igual a 50 miligramos. La concentración tóxica es igual a 50 G, quiere decir 50 gramos. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? ¿Cuál va a ser la frecuencia de administración? ¿Ya? La comodidad del fármaco, la efectividad fármaco y la seguridad del fármaco. Frecuencia, comodidad, efectividad, seguridad. Tengo Tmax, vida media, concentración efectiva, concentración tóxica, absorción, índice de presión, tienen que calcular. Listo. Son las 8:25. A las 8:28. Profe, Sí, Farid. ¿cómo calculaba la extracción hepática? Eso es un tema, ahí tiene que hacer cálculo. Yo ya les expliqué cómo funciona. Ahorita haga el ejercicio y de ahí manda, ¿ya? Entonces, tiene 5 minutos para hacer el ejercicio. Usted tiene que hacer el ejercicio, tienes que dibujar y sacar estos datos, ¿ya? Continuamos dibujar después. Tienes 5 minutos para hacer el ejercicio. Hace el ejercicio, toma una foto y me manda al servidor.
Doc, ¿le puedo preguntar algo por el chat? ¿Ya me escribiste, Paula? Ahorita le mandé. Ya. Tenemos un minuto más, por favor, para que terminen. Tomen una foto de lo que usted ha hecho y me envía al celular, por favor. Ok, chicos, por favor, mándenme, tomen una foto y mándenme ahorita en donde esté. Tome una foto de su trabajo y mándenme al celular, por favor. Doc, ¿nos puede dar un minuto más, por Ya, favor? ok, un minuto más, ¿ya? Ok, un minuto más. Ok, chicos, envíen, por favor. Y pónganse en pantalla a Diana, Christopher, Byron, Daniel, Josh, Sebastián. Pónganse todos en pantalla, por favor, ¿sí? Les voy a explicar cómo vamos a trabajar esto, ¿ya? Ok, ustedes ya han hecho un ejercicio. Y ahí tienen en su mapa lo que han hecho. Vamos a trabajar con Farid, paso a paso el sistema. Ustedes van a ir viendo paso a paso. Ok, vamos a necesitar. Julián, tú por favor que me ayudes siendo un controller, igual lo que hizo la Emily. Cálculo que hacemos, tú, Julián, me dices, ok, ¿es correcto? O me dices, este dato está mal. ¿De acuerdo, Julián? Ok.
Jaime, tú vas a ser el médico que va a inyectar el medicamento y vas a tomar unas decisiones al conocer la curva de disponibilidad, tú vas a tomar decisiones sobre eso, ¿ya? Y Sebastián, tú vas a ser el paciente. Supongamos que Sebastián tiene una crisis hipertensiva. Es decir, está con 180, 120 de presión arterial, ¿ya? Y nosotros vamos a inyectar este fármaco. Para inyectar este fármaco vamos a hacer sus cálculos y vamos a tomar decisiones. Entonces, Sebastián, tú tienes un rol importante. Tú vas a decirnos si es que con este fármaco te alivias pronto o no. Y el Jaime Galarza, él va a decidir, ¿sí? Si es que le aplica o no. Nuestro controller va a ser Julián, ¿sí? Y vamos a trabajar con quién era que iba a trabajar, con Farid, ¿ya? Ok, ¿está claro? Ya el rol de cada uno. En la fase, conforme vamos trabajando, ustedes tienen la libertad de preguntar. Levantan la mano, preguntan y vamos haciendo el ejercicio adecuadamente. Ok, listo. Entonces, tenemos un paciente hipertenso con una crisis hipertensiva aguda, 180, 120 de presión arterial. Quiere decir que yo tengo que actuar rápido. Tengo el planteamiento de utilizar un antihipertensivo por vía subcutánea. Ese antihipertensivo es de 200 miligramos. Yo tengo que sacar algunos datos y dibujar aquí una curva. Entonces, Farid, ¿qué datos saco primero? Saco la biodisponibilidad para ver cuánto voy a tener disponible para bajar la presión arterial. ¿Cómo hago el cálculo, Farid? Sería 200 por 0,75. Sería, la biodisponibilidad es igual a la absorción, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la absorción, Farid? Del 75%. Entonces, ok, tengo que sacar esa absorción. ¿Cuánto es la absorción? 75%. Entonces, ¿vas a sacar en porcentaje la biodisponibilidad o vas a despejar la fórmula primero? O sea, yo hice como que 0,75 por 200 y me salió 150. Ok, entonces, 150 miligramos es lo que se va a absorber, eso dices. Sí. Ya, 150 miligramos. Ok, entonces, la biodisponibilidad es igual a 150 miligramos, ¿ya? Eso era por 1 menos la extracción hepática. ¿Cuánto es eso? Le hice sin extracción hepática porque es por vía parenteral. ¿Por qué no hay extracción hepática, Farid? Porque porque es una inyección subcutánea. Ya, pero ¿y qué pasa con eso? ¿Por qué no hay extracción hepática? No hay un efecto de primer paso. Ajá, no hay, yo estoy de acuerdo contigo. Mi pregunta es ¿por qué? Porque no puede ser de memoria. Tiene que haber una razón de fondo para que no exista extracción hepática y no tenga expresión de efecto de primer paso. ¿Por qué, Farid? ¿Por qué no llega al hígado? Correcto, porque si yo le inyecto aquí, ¿cómo llega a las venas intestinales? No puede, pues. Va a llegar primero al sistema circulatorio sistémico. Supongamos le pongo subcutáneo aquí en el abdomen. Yo pongo el abdomen, pero yo voy a llegar a las venas que están periféricas, no van a llegar a las venas intestinales y va a llegar primero a la circulación general. Por lo tanto, no tiene extracción hepática, no tiene efecto de primer paso. Estamos correctos con el criterio de Farid. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Entonces, quiere decir que tengo que poner 150 miligramos por 1. Eso es igual a 150 miligramos. Es decir, yo tengo biodisponible 150 miligramos. Hasta ahí está súper claro. ¿Qué quiere decir? Que ningún inyectable, ningún inyectable, subcutáneo, intramuscular, intradérmico, ¿sí? Ningún inyectable tiene efecto de primer paso. Efecto de primer paso tienen solo 2 vías, la vía oral y la vía rectal. Pero la vía rectal es irregular, es decir, hay una parte que se va al hígado y hay otra parte que va a la circulación general. Acuérdense ustedes de eso. Solo esas 2 vías tienen efecto de primer paso. La vía sublingual tiene efecto de primer paso, Farid. Sí. No tiene. No, la vía sublingual.
no tiene efecto primer paso porque es tributario de la vena cava superior y no tiene efecto primer paso a pesar de ser enteral. ¿De acuerdo? Entonces, esa reflexión primero antes de hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Ok, tenemos 150 miligramos. ¿Ya? Esas 150 miligramos y tenemos los datos para dibujar la curva. ¿Cómo dibujaría la curva Farid? ¿Qué haría primero? Mediría los 150 miligramos y en una hora, o sea, como que, bueno, así. Tengo los 150 miligramos aquí. Como Y tú que dices, en una hora es la Tmax. Quiere decir que yo trazo esta línea, que es la Tmax, y se debe cruzar con 150 miligramos en una hora, ¿no es cierto? Ok, entonces ahí yo tengo el primer punto, aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo la fase de absorción. Aquí, ¿no es cierto? Luego de eso, ¿qué hago, Farid? Ya tengo la fase de absorción y tengo la Cmax y tengo la Tmax aquí. Me dice que la vida media 1 es de 12 horas, entonces... Ya. ¿Qué harías? Le hago así. Yo tengo aquí las 12 horas. ¿Ya? Aquí tengo las 12 horas. Pero las 12 horas es la vida media, Farid. Ajá. ¿Cómo sacas la vida media? Es de... Tendrías que borrarle la línea que hiciste, porque tú hiciste esto aquí, pero eso no es la vida media. La vida media dice en 12 horas. Entonces, ¿qué deberías hacer? ¿Puedes borrarle la línea morada, por favor? Sí, perdón. Entonces, multiplico los 150 por los 0,5. Exacto, o sacas la mitad. O divido por 75. Ya, entonces yo tendría que hacer una línea 75, aquí tengo 50, 75, sí. Trazo una línea. Y esa línea tiene que cruzarse con las 12 horas. ¿No es cierto? Aquí tengo la línea de las 12 horas. Quiere decir que aquí tengo el segundo punto, aquí. Por lo tanto, yo tendría que trazar mi línea, ¿sí? La eliminación, así. Ok, entonces ahí yo tengo la fase de absorción. ¿Sí ves? Aquí tengo la fase de absorción y luego tengo aquí la vida media. La vida media es igual al tiempo en que me demoro en reducir en 50% la concentración máxima. Ok, entonces ahí yo tengo mi línea, ¿no es cierto? Y aquí tengo la vida media. La vida media que me dice aquí es de 12 horas. Entonces, primera reflexión, Farid, ¿qué pasó con el dibujo? Doc, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué se fue hasta el 24? Porque no tengo más datos. Tengo un solo dato. Entonces hago una línea recta y yo trazo. Yo me imagino esto. Porque si yo tuviera la vida media 2, y 3 y 4, yo tendría que ir haciendo paulatinamente, pero no tengo el dato. Entonces simplemente hago un trazo recto que pase por la vida media y el resto asumo como realidad. Si yo tuviera la vida media 2, 3 y 4, entonces yo trazo. Y es probable que después yo haga una curva en donde más o menos pueda dibujar una cosa así, ¿ya? Si yo tengo la vida media 2 aquí, y la vida media 3 acá, y la vida media 4 acá, yo puedo cambiar el trazo, pero no tengo. Cuando no tengo el dato, no me invento más, sino hago una sola línea. ¿Estamos claros? Ok, Sí, gracias. perfecto. ¿Qué más tengo que pasar ahora, Farid? Doc, una consulta. Daniel. Pero las vidas medias no son las concentraciones y esas van en función al tiempo. Sí, claro, pero tienes o sacas, yo podría decir aquí, saque cuál es la vida media 2, 3 y 4. Y yo te pongo esa línea. Plan B, si yo te doy el valor, tú trazas la línea. ¿Sí me explico, Daniel? Ya, Tenemos entonces por las eso le dos mandó al alternativas. 24. Correcto. Porque no conocía la línea. Ya. Correcto, nada más. Yo hago en base a los datos que yo tengo. No me voy a inventar nada más, ¿no es cierto? Ok. Hasta aquí, Julián, ¿están bien los datos o tienes alguna observación? Creo que está todo bien, Doc. Ok, entonces, ¿qué más pondrías de datos, Julián, ahorita?
¿Qué más falta colocar de datos ahí? Falta la concentración efectiva y tóxica. Ya, ¿cuánto es la concentración efectiva? ¿Cómo haría yo el trazo, Julián? A ver, dice que 50 miligramos. Ya, entonces, aquí tengo 50 miligramos, aquí tengo la concentración efectiva. ¿Ya? ¿Y qué más debería trazar, Julián? La concentración tóxica. La concentración tóxica está en 50 gramos, es decir, no puedo trazar en la línea porque no se cubre. Entonces, aquí voy a poner el dato, concentración tóxica igual 50 G. ¿Ya? Ok, entonces, ahora tengo el paciente y el doctor. Analice el caso del paciente. Estás con una presión arterial de 180 a 120. El Sebastián era el paciente, ¿no? A ver, que se pronuncie el paciente y haga el análisis de esta historia. ¿Dónde está Sebastián? Aquí, doc. Ya. ¿Qué opinas tú como paciente que tienes esta necesidad? ¿Qué opinas sobre la administración de este fármaco? Yo capaz y sí me tomo. O sea, primero no te puedes tomar porque es de inyectable. Ah, sí, perdón, sí me inyecto. ¿No es cierto? O sea, primero no te puedes tomar porque es de inyectable. Primera cosa. Ahora, argumenta por qué. Porque, esperen, ahí donde está. Ya, porque la concentración efectiva es bastante la concentración efectiva y el tiempo en el que hace efecto es corto. Ok, ¿en cuántos minutos tienes de efectividad clínica, Sebastián? ¿O en qué tiempo? Esto ahí, el cálculo, la cosa está ahí a la vista. Emily tiene un comentario y luego Paula. ¿Qué dices, Emily? Que no, pues medio se inyecta y ya se muere si tiene 50 gramos de toxicidad. ¿Por qué, Emily? Son 50 gramos, no 50 miligramos. Ajá, o sea, la toxicidad sería aún mayor al fármaco, o sea, le mata al paciente. ¿Qué dice el Sebastián? El Sebastián dice, yo sí me pongo. No, ya ahorita ya me di cuenta. Claro, porque la toxicidad que haciéndole a miligramos sería 5000 miligramos, entonces eso ya apenas inyecta, le mata al paciente. No. Emily, la toxicidad es 50.000 miligramos. Yo llego a 150 miligramos con una inyección. Tú mismo divide, por favor, Emily. 50.000 dividido para 150. Ya, a 33.3333. Eso quiere decir que tengo que poner 33 inyecciones para que sea tóxico, Emily. ¿No ves con 50 gramos? Yo no le estoy inyectando 50 gramos. Yo le estoy inyectando una ampolla de 200 que al final en la sangre tengo 150 miligramos. Para que él se intoxique tengo que ponerle 33 inyecciones. Ah, o sea, no se moriría. No se va a morir. No se va a morir. El Sebastián no se va a morir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo una dosis terapéutica y es segura. Porque yo tendría que inyectar 33 veces, o sea, 33 inyecciones de ese rato para que él se muera. ¿Ya? Entonces, ¿sí está claro, Emily? Primero, no confundir miligramos con gramos. Si diría 50 miligramos, estoy de acuerdo contigo. Antes de que le baje la presión, primero se muere. Pero si la concentración tóxica sería 50 miligramos. ¿Sí estamos claros? Pablo. Con respecto al tiempo que haría efecto, sí sería efectiva, porque no sería que en minutos nada más ya haría efecto. Correcto, yo estoy seguro que en 15 minutos se le bajó la presión. Entonces, tiene un paciente crisis hipertensiva, 180, 120. En 15 minutos le bajó la presión. Pablo, ¿es efectivo? ¿Le ayuda o no le ayuda?
Para mí sí, porque es bien poquito el corto en el tiempo en el que hace efecto. Entonces, yo creo que sí, sí es efectivo. Ok, entonces yo le pongo un visto en la efectividad, es decir, actúo rápido. Por otro lado, en la seguridad, Emily, ¿en qué quedamos en la seguridad? Ahí ya. Ya. Que está bien de seguridad. Está bien de seguridad, se han visto, bueno, es efectivo. Nayeli, tú tienes un comentario. Sí, Doc, me confundí un poquito en esto de la toxicidad. O sea, sigue teniendo una alta toxicidad, pero no hasta el punto de matar al paciente. ¿Por qué sigue teniendo una alta toxicidad, Nayeli? O como es que aquí me confundí un poco. La toxicidad dice que es tóxico cuando llega a 50 gramos. 50 gramos quiere decir, Nayeli, 50,000 miligramos. Eso quiere decir que yo tengo que poner 33 inyecciones para que se intoxique. Nayeli, en tu criterio, ¿eso es seguro o no? No, no es seguro ponerle 33 No, pues, inyecciones. pero yo no le voy a poner 33, le puse una. O sea, si yo le pongo una, es seguro. Pero yo no le voy a poner 33 inyecciones, Nayeli. ¿Sí me explico o no? O sea, fuera en es el que yo, caso de que le pusiera 33, cosa que no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar. Y por eso es que yo le inyecto uno, tengo la efectividad clínica y tengo un fármaco seguro. Digo que es seguro porque para que él se intoxique tendría que inyectarle 33 veces, ¿sí? De una sola para que se intoxique. Y como eso no va a pasar, entonces el perfil de seguridad es bueno, es seguro. ¿Sí? Acuérdate lo que La pasaba baja. con la Emily, con la otra medicación. ¿Te acuerdas de los sobres? La toxicidad estaba dentro del efecto terapéutico, entonces se intoxicaba antes de que tenga un alivio del dolor. Eso iba a pasar con la Emily, con el otro medicamento. ¿Sí, Nayeli? Ya. Sí, Doc. ¿Sí o no? Doctor, Emily. una pregunta. O Sí. sea, es que yo pensaba, por ejemplo, que nosotros le inyectamos al paciente y que en la inyección vienen 50 gramos o sea, de la toxicidad, ¿ya? No, pues, Pero mija, entonces es los que 200 si fue, miligramos de la ampolla. ajá, por eso no entendí el ejercicio. O sea, es si yo inyecto 50 gramos del fármaco, Fármaco, va a tener toxicidad. toxicidad. A eso se Ah, llama ya. concentración tóxica. Es decir, si yo llego con 50 gramos en la sangre, se intoxica. Pero como estoy dando 33 veces menos la dosis tóxica, es un perfil de seguridad alto del fármaco. Sí estamos claros. ¿Qué dice el doctor? Hasta aquí, ¿qué dice el Jaime? ¿Qué es el doctor? El Sebastián no se pronunció mucho, dijo, mejor no me quiero tomar. Ahora, Sebastián, como dice análisis, ¿cómo haces tú? Tú como paciente, ¿qué dice Sebastián? Sí, me tomo. Es que también me confundí con eso de los 50 gramos porque pensé que eso también venía incluyendo, pero ya le entendí que para llegar a los 50 gramos tendría que inyectarme como 30 o 35 veces el mismo este fármaco. Correcto, entonces está súper claro, eso te da un perfil. Ahora, ¿qué dice el Jaime, el doctor? O sea, igual estaría, de momento yo veo que está todo bien porque no tiene toxicidad y también tiene una rápida efectividad para controlar la crisis hipertensiva. Ok, tú como médico y conocedor de la farmacología, ahora tienes que decidir cada qué tiempo das, cada qué tiempo vas a dar, cada qué tiempo le vas a inyectar al paciente para que estés con su presión normal. Sería más o menos cada 15 horas, más o menos. ¿Por qué, Jaime? Porque la concentración efectiva llega a su límite en la hora 16, entonces tendría que tomar como una media hora antes, más o menos, para que se vuelva a compensar la concentración del fármaco y siga siendo efectivo. Correcto. Ojo, que no es tomar, es inyectar, ¿no es cierto? Recuerden que estamos haciendo una inyección subcutánea. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, con esta consideración, miren cómo a partir de un ejercicio tan sencillo de biodisponibilidad, tenemos tantos datos de información y tantas decisiones a tomar. Yo tengo que decidir si es que es efectivo o si es que me hace rápido efecto. 2, si es cómodo o no. Jaime, ¿es cómodo o no administrar cada 15 horas?
Se podría decir que probablemente sí. Bueno, es que como es una inyección, como que puede ser un poco incómodo, pero tampoco es como que se esté inyectando cada 3 horas, por ejemplo. Ok, perfecto. Entonces, siendo inyectable, tampoco sería así como muy bonito inyectar 2 veces al día, dice el Jaime. Yo coincido con él. Es decir, si yo tengo un fármaco que haga lo mismo y que me inyecte 1 vez al día, preferiría. Si no tengo ese fármaco, yo inyectaría esto. Este es el caso, por ejemplo, de la heparina, que tengo que inyectar en las fases agudas primero 2 veces en el día, por ejemplo. Todo depende de la necesidad, de la condición del fármaco, pero esa duda que tiene Jaime es razonable. Dice, pincharle 2 veces, se pone a pensar. En la comodidad yo podría pensar. Pero en el resto de datos es importante. Dice, le alivia rápido, le baja la presión rápido. Es efectivo, es seguro. Y podría ser cómodo en una emergencia hipertensiva. O sea, en una emergencia hipertensiva le pincho 2 veces en el día, perfecto. ¿No es cierto? Pero vivir pinchándose 2 veces en el día, capaz que no. Pero acuérdate, los pacientes que son diabéticos, ¿cuántas veces se pinchan en el día? A veces 2, a veces 3. Capaz que esto puede ser una realidad así. Ok, entonces miren, ¿cuál es quisiera oír reflexiones sobre la importancia de la curva de biodisponibilidad, de los datos que hemos aprendido y cómo hemos hecho los cálculos y las decisiones que tomamos. Julián, tú como controller, que estabas viendo los datos, ¿qué reflexión nos puedes dar y qué recomendación nos puedes dar, Julián? O sea, yo me confundí un poco en el tiempo, Doc, porque decía que el tiempo máximo es 1 hora y la vida media 12 horas. Ajá. Pero, ¿Y qué te confundió? Porque no es el tiempo más, o sea, es el tiempo en el que se consigue la concentración máxima. Julián, ¿en qué te confundió aquí? Aquí está 1 hora, mira. Tmax es 1 hora, aquí está, mira. 1 hora. ¿En qué te confundiste, Julián? o sea, ¿cómo sé cuándo hace su efectividad en este cruce que está ahí? Ya. Aquí está la concentración efectiva, que era de 50 miligramos, ¿sí? Y yo hago la línea desde que se absorbe desde 0 hasta 150 en 1 hora. Por lo tanto, aquí tengo la línea de absorción, ¿no es cierto, Julián? Sí. Ya. Entonces, mira, empieza a absorberse y cuando llega a los 50 miligramos ya es efectivo. Si yo veo eso en función del tiempo, ¿en qué tiempo es efectivo? 15 minutos. ¿Sí estamos claros, Julián? Sí. Entonces, por eso nosotros argumentamos y el Jaime dice, un buen medicamento porque es rápido, es efectivo. Y el Sebastián dice, yo sí me inyecto porque en 15 minutos resuelvo mi problema de hipertensión. ¿Sí? Ahí está bien el dato que necesitabas, Julián. ¿Está bien el análisis o tienes alguna duda todavía? No, creo que ahí está bien. Ahí está bien. ¿Ya estás seguro por qué sacamos ese criterio? Porque yo me voy absorbiendo el fármaco y a los 50 miligramos, ¿sí? Ahí tengo concentración efectiva, 50 miligramos. Aquí está el dato. Entonces, yo logro resolver eso. ¿De acuerdo? Ok, con eso ya está claro. Y mira qué tiempo dura el fármaco siendo efectivo. Mira, es efectivo hasta casi las 16 horas. Pero el Jaime dice, como tengo 15 minutos hasta que se absorba, le doy a las 15, cada 15 horas y va a ser efectivo. Yo doy la siguiente dosis acá y el paciente sigue controlado la presión. ¿Sí entiendes, Julián, no es cierto? Sí. Y sacamos la frecuencia de administración que el Jaime dijo 15 horas. ¿De acuerdo? Ok, entonces, bajo esa otra óptica, Danielita Llanes, reflexiones de los compañeros que no han estado en el ejercicio mismo. Reflexiones sobre este cálculo, la importancia que esto tiene. ¿Qué dice Dani Llanes? Bueno, creo que la importancia es como que en sí, si el médico sabe calcular bien, va a evitar que los pacientes tengan malestares en sí, que es muy importante que se sepa sacar todo esto de, o sea, el análisis de la comodidad, porque no vamos a estar mandando al paciente a inyectarse 5 veces al día, porque va a ser muy molestos. Creo que eso. Ok, perfecto. ¿Qué dices, David? David Sebastián.
Ah, ya, doctor, creí que dijo Farid. Ah, ya, sí, a mí me gustó más la parte del principio de cachar bien este ejercicio porque fue como que trampa, ¿no? O sea, no había que sacar ese otro cálculo porque era intradérmico y no era de vía hepático, pero me quedó la duda de la parte sublingual, porque cachaba que igual era, porque en los documentos que usted nos mandaba igual decía que eso era como mandarle una intravenosa, Claro, pero que ¿por no qué? tiene relación hepática. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué, por, Sebastián? Si yo le doy sublingual, yo llego a la vena cava superior y el tiempo que se demora por la capacidad de absorción que tiene es casi como endovenoso. Súper rápido, claro, súper rápido. Entonces, claro. mira, ese es el valor de poner una administración sublingual de un fármaco. Claro, y de pronto yo cachaba que era así como que de mentira eso de su lenguaje, que no hacía efecto. Entonces, Parecía sí, mentira, ¿no? Pero no ha ajá, sido. la importancia de esto ha sido, o sea, más que todo de cachar bien, porque como dijimos, o sea, en un pequeño error se puede ir la vida pues de un paciente. Claro, y tú calculas. Entonces, imagínate todos los cálculos que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a administrar a un fármaco, la responsabilidad que tenemos. Está en tus manos tomar la decisión si le das o no le das. Eso me parece muy interesante. ¿Qué dices, Anaí Moya? Sí, Doc. O sea, como dijo David y dije mi compañera anteriormente, o sea, la importancia de entender cómo funciona esto es para que no corra en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, esto de la toxicidad, aunque aún estoy un poco confundida con eso, considero que es una de las cosas, aparte de o sea, como de cómo, o sea, de cómo es de la cantidad que debe ser administrada, tener en cuenta cómo este puede actuar y la toxicidad que puede tener. Es bastante importante porque si nos falla un cálculo, puede fallar todo y la vida del paciente se nos va. Y al fin y al cabo eso no es lo que queremos, sino tratarle bien. Ok, con las reflexiones que han hecho entonces, como ustedes ven, la única forma de entender bien este proceso es haciendo ejercicios. Ustedes en el aula habitual tienen una hoja de Word con 5 ejercicios. Hagan los ejercicios y a la fija, todo lo que hemos analizado, seguramente nos veremos con ejercicios del día sábado. ¿A quienes les va a ir súper bien? A los que hacen bastantes de ejercicio. Entonces, revise, haga sus ejercicios, juegue un poco con eso y vamos a estar súper bien. Un gusto saludarles, nos vemos el día sábado y Una estaremos en preguntita. contacto. Una ¿Sí? pregunta. Una pregunta, doctor. Sí.